Bien, ¿cómo se encuentran? Hoy nuevamente estamos buscando detrás de estos encuentros acá en La Pregunta Es, en el canal TrafGen, una política de la esperanza. Bien, recuperamos la idea del texto de Han, El espíritu de la esperanza, donde él plantea la necesidad de un desarrollo de una política de este estilo y una atmósfera, ¿no? Que genere una atmósfera de empapada de esperanza. Y allí nosotros hemos, en otras entregas, descrito esta esperanza en qué consiste y también hemos empezado a pensar en elementos, en diversos elementos que estarían alimentando una política o podrían ayudarnos a alimentar una política de la esperanza. El primero de ellos fue recuperar la otredad. Y hoy nos encontramos con la negatividad. Bueno, van de la mano, ¿no? O sea, recuperar la otredad implica la alteridad, implica el otro, etcétera, etcétera, que es una negatividad. Sin embargo, no está mal pensar este elemento de la negatividad porque es un punto que Han remarca mucho en su obra y que es un elemento característico de nuestra sociedad actual, la sociedad del rendimiento, la cuestión de esta exacerbación de la positividad. Entonces, es en este sentido que nosotros queremos ir detrás de esto, si se puede llamar recuperación de la negatividad o como le querramos, lo querramos mencionar. Em, para ello, no está mal, vamos a buscar un fragmento en La Salvación de lo Bello, donde Ham, de alguna manera, menciona o da origen a algo que es la estética de lo pulido. Entonces, él dice en ese momento, lo pulido e impecable no daña, tampoco ofrece ninguna resistencia, sonsaca los me gusta, el objeto pulido anula lo que tiene de algo puesto enfrente, toda negatividad resulta eliminada. En este texto que empieza en este primer párrafo hablando de esta manera, en La Salvación de lo Bello, Han desarrolla la estética de lo pulido. Y es ahí donde nos vamos a detener. La estética de lo pulido invita a esto, ¿no? Invita a esta cuestión de la desaparición no solo de la otredad, sino con la otredad desaparece todo lo que es negatividad y eso es el dolor, el sufrimiento, el sacrificio. Todos estos elementos van siendo como descartados, dejándolos sin validez en nuestra sociedad del rendimiento, donde el optimismo, donde el coaching, donde la pura positividad es lo que se presenta. Entonces, nos parece interesante darle espacio a la negatividad, no porque tengamos que ir a buscar el sufrimiento por sí mismo y eso generaría una política de la esperanza o una posibilidad de caminar hacia la esperanza. En realidad, lo que queremos remarcar es que en esta recuperación de la otredad que hablamos en el anterior punto, este volver a mirarnos, esto que hablábamos del vínculo con el otro, ¿no? La aparición del otro, qué tipo de vínculo establecemos, qué pasa en esa distancia donde surge la humanidad según Buber, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no se puede dar si no hay espacio para la negatividad. Si no hay espacio para saber que puede haber disensos, que puede haber discusión, que puede haber fricción, que puede haber dolor. Entonces, es necesario que en estos espacios donde nosotros queremos pensar una política de la esperanza, nosotros hacemos hincapié que este canal está muy vinculado a la educación, pero puede ser en cualquier otro ámbito donde se quiera dar la reflexión. En esta búsqueda de una política de la esperanza, bueno, tenemos que entender que en esto de encontrarnos o de caminar hacia ese horizonte de lo nuevo, de lo no nato, como dice Han, y en búsqueda de ese estado emocional básico que es la esperanza, bueno, puede haber o existir un espacio para repensar, para resignificar lo que implica el dolor, lo que implica el tedio, lo que implica la fricción, la discusión. Nuestra sociedad ha ido eliminando estos elementos, ¿no? De hecho, hemos desarrollado conceptos como el de cancelar, hemos desarrollado conceptos como el de eliminar de grupos, ¿no? O sea, aquello que molesta, aquello que incomoda, tiende a ser invisibilizado, marginado, o de alguna forma no dándole un lugar como algo válido para la construcción de lo distinto. Entonces, me parece que es necesario que en la reflexión de esta búsqueda de una política de esperanza, nos hagamos un espacio para comprender
que una política de esperanza no puede ir de la mano de la pura positividad. Que de hecho, recuperar la otredad o al otro implica tener que discutir, implica tener que consensuar a partir de disensos originales, que existe caos y que no es todo, como la estética de lo pulido nos invita a pensar Han, terso, suave, impecable. Entonces, en ese sentido, me parece que es un gran desafío para repensarnos, no solo en recuperar al otro, sino en esa recuperación del otro puede implicar dolor, sufrimiento, elementos que parecieran que hoy no tienen buena prensa. Y no se trata de sufrir por sufrir, ¿no? De doler por doler o cuestiones por el estilo, sino que se trata de resignificarlos. De hecho, nuestra sociedad le ha dado un sentido, ¿no? Ha decidido al dolor, al sufrimiento, ir limándolo, sacándole las asperezas, dejándolo muy estético, aesthetic, para que no moleste. En ese sentido, la sociedad actual le ha dado un sentido al dolor, al sufrimiento. Bueno, me parece que una política de la esperanza tiene que volver a repensar desde qué lugar. Y como decimos siempre, no se trata de volver a espacios que hemos atravesado como sociedad, como seres humanos. No sabemos si la respuesta está en el pasado. De hecho, la esperanza apuesta al futuro, pero al futuro desconocido. Tampoco se preocupa por resultados porque no tiene objetivos concretos. Pero si nosotros caminamos hacia un horizonte común o buscamos sentidos comunes respecto hacia dónde vamos, bueno, esta política de la esperanza va a ir transformando también muchas cosas en nuestra sociedad. Por eso es necesario entender, bueno, que en esa búsqueda y en esa aparición del otro es necesario dar espacio a la negatividad. Y en ese sentido, por eso, en nuestro próximo elemento para trabajar y repensar, aparece fuertemente la construcción del nosotros. Quiero que pensemos la pregunta.